Hola, hola, Dios les bendiga. Estoy haciendo este intento más para ver si mejoramos la calidad del audio y que les sea más útil el material. Entonces, bueno, vamos a ver estos datos de Swahili. Ya ustedes lo han estado viendo y ya saben cómo funciona. Si van a ver este video por primera vez, les recomiendo tener los datos de Swahili en la mano, sea impresos, sea que los pasaron a un papelito, y así pueden ir siguiendo el paso a paso conmigo. Ok, entonces estos son los datos de Swahili que vamos a estar trabajando hoy. Y vamos a ver qué sería lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a unos datos de este tipo. Recuerden que no estamos haciendo un análisis de tipo sintáctico como en la materia anterior, sino que es un análisis morfológico, como si agarráramos la palabra, la pusiéramos a un microscopio y viéramos qué hay dentro de ella, cómo está funcionando dentro de ella, qué está pasando, cómo está conformada. Entonces vamos a agarrar cada palabra y vamos a ver qué morfemas hay, cómo se comporta por dentro, quién va primero, quién va después, qué morfema va antes y así. Ok, entonces, paso número 1. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Observar, observar, observar. Eso es lo primero. En base a esa observación, el resto de los pasos va a darse en óptimas condiciones. Si nosotros dedicamos poco tiempo a observar y queremos analizar rápido, eso va a generar una serie de inconvenientes. Vamos a llegar a conclusiones apresuradas y erróneas en base a una observación carente. Entonces, mientras más tiempo dediquemos a la observación, pues nuestras conclusiones van a ser mejores y más acertadas. Debemos identificar las fronteras de los morfemas. La observación va a estar orientada a saber dónde comienza un morfema y dónde termina ese morfema, y cuántos morfemas tiene cada palabra, etc. ¿Cómo vamos a saber, profesora, si nosotros no hablamos ese idioma? Pues tenemos una ayuda, que son las glosas, las traducciones que nos están proveyendo de lo que esas palabras significan en español. Entonces, si tenemos una sección de una palabra y esa sección de esa palabra se repite en otra palabra más adelante y vemos que los significados también son similares, entonces ahí vamos a ir aislando, separando, identificando esas partes que vamos identificando en la observación. Entonces, una primera pregunta que es muy importante es: ¿cuál es la clase de palabra que estamos analizando? La clase de palabra que estamos analizando, como ustedes ven, nosotros no sabemos Swahili, pero en español todos son verbos. Entonces, por las glosas sabemos que son verbos. Voy a intentar escribir aquí. Verbos. Es fácil escribir con el mouse. Ok, entonces sabemos que son verbos. ¿Por qué es importante saber qué clase de palabra analizamos? Porque hay algunos asuntos gramaticales asociados al verbo, hay otros asuntos gramaticales asociados al nombre, y así cada clase de palabra tiene asuntos gramaticales asociados a él mismo, a ella. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la clase de palabra que estamos analizando, hay cosas que van a quedar descartadas, solamente por el hecho de saber qué clase de palabra es. Por ejemplo, si estamos analizando nombres,
Ay, no tenemos nada que hacer buscando tiempo, buscando número, persona, aspecto, cosas del verbo. ¿Por qué? Porque son cosas del verbo. Si estamos analizando verbos, ya nosotros tenemos que sospechar que ahí vamos a encontrar tiempo, número, persona, eh, personal sujeto, personal objeto, etcétera. Cosas que tienen que ver con el verbo. Entonces, en este caso estamos analizando verbos y tenemos que sospechar que vamos a encontrar cosas relacionadas con verbo, número, tiempo, persona, etcétera. Entonces, eso es importante. Por eso es muy importante cuando usted vaya a hacer su tarea, siga estos pasos y se haga estas mismas preguntas. Y estas preguntas le van a dar unas respuestas que van a ser útiles para orientar su análisis. ¿Ok? Entonces, observamos, por ejemplo, yo puedo observar que hay varias palabras, una parte de la palabra que se repite aquí, podría ser sema o podría ser asema, ¿cierto? Pues aquí también está asema, aquí también y aquí también. Entonces podría ser esta o podría ser asema completa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago para saber eso? No sé, en este momento no puedo descartar ninguna de las dos hipótesis, pero más adelante voy a poder hacerlo. Eso, entonces yo le pido que si es posible pare aquí el video, usted haga su separación, sus hipótesis, raye su hoja, proponga cómo se dividen los morfemas y después siga viendo para ver cuál es la conclusión. Paso número 2. Análisis preliminar. El objetivo es proponer un cuadro, al que llamaremos diagrama de clases posicionales. Este cuadro muestra la organización de los morfemas dentro de la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer, nosotros vamos a hacer un cuadro, y ese cuadro va a ser el reflejo de los datos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vimos ahora, acabamos de ver los datos de familia, que los vamos a ver más adelante muchas veces, pero acabamos de ver que tenemos una parte que es tema o astema que va al final. Entonces, en el cuadro, tiene que ir al final también, no puede ir al frente. Y así, entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar esos morfemas y escribir el significado que nosotros creemos que tiene cada morfema. Tiene un significado léxico, las raíces, pues, que significa, en este caso, hablar o ver, me parece que son los significados de las raíces, porque son los verbos que aparecen en español, y los significados gramaticales de los otros morfemas que aparecen en las palabras. Tenemos que saber qué significa cada morfema, no podemos llegar al final del ejercicio sin saber qué significa cada morfema. La posición de los afijos dentro de una palabra es fija. Sí, si la raíz va al final, en todas las palabras tiene que ir al final. Porque los afijos son fijos. Ellos no andan danzando por las palabras, sino será muy difícil comunicarnos. Entonces, la posición de los afijos es fija. El plural en español va al final. Siempre va al final. No hay algunas palabras que tengan el plural al frente de la palabra. Siempre va al final. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Identificamos cuál es la raíz, cuáles son los afijos y qué significan cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Yo, como esta es la segunda tanda de intentos, yo lo hice así, lo separé así por colores y creo que sí facilito para ustedes. Lo que yo hago cuando hago ejercicios de este tipo por primera vez es hacer rayitas así, ¿verdad? Hacer rayitas con lápiz en la hoja. No me gusta hacer eso en pantalla, tiene que ser para mí en papel, es más fácil visualizar. Y también fíjense que yo hice algo aquí que ustedes no tienen en su papel.
y es que la glosa es hablo. Entonces, cuando se trata de verbo, yo, para poder visualizar mejor qué se repite y cuándo se repite, yo expreso, pongo visualmente quién es la persona que hace la acción. O pongo primera, segunda, tercera, o pongo yo, tú. Y entonces, ahí yo sé claramente, ahora yo puedo ver que cada vez que aparece en mí, aparece yo. Cuando aparece en mí, aparece yo. Cuando aparece en mí, aparece yo. Cuando aparece en mí, aparece yo. Ahí está. ¿Ven? Entonces, si yo continúo, yo voy a poder confirmar hasta el último dato. Todos los datos tienen que concordar. Si yo voy bien, ay sí, mi significa yo, mi significa yo. Y en el último resulta que no es yo, esa hipótesis se cayó. Tengo que conseguir otra explicación. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que ni significa yo. Entonces yo puedo inferir que si ni significa yo, entonces todos los primeros morfemas van a ser las personas, porque los afijos son fijos, y no se van a cambiar de posición. Entonces si ni es yo puedo inferir que gu va a ser tú. Y yo tengo que hacer lo mismo, buscar el gu y calla tú. Excelente. Entonces a es él. Igual a él, a él, a él. Muy bien, entonces, hasta ahora vamos excelente. Ahora, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué ustedes observan ahí? Tenemos también la presencia de tiempos verbales, no todos los verbos están en el mismo tiempo. Entonces yo también agarro, escribo presente, 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 y así, o pasado, futuro, el que sea, y así yo tengo gráficamente a mi vista, y si yo puedo ver la variación. ¿Ok? Eso es lo que yo hago. Entonces, si tengo hablo, habla, hasta aquí, ajá, hasta aquí, miren esto, hasta aquí es sema y hasta aquí es habla. ¿Ok? Aquí es sema, hasta aquí es habla. Entonces, mi hipótesis es que sema significa habla. Antes ya había dicho que podía ser asema, pero entonces quedaría la n solita y yo tendría que buscarle otra explicación a esa n solita y sería más engorroso. Entonces, generalmente decimos que la solución más elegante es la solución. Entonces, mientras más sencilla sea la solución, generalmente es así. Cuando comenzamos a conseguir una explicación engorrosa, enredada, ya nos damos cuenta, algo está mal, porque generalmente no es tan complicado. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Tema, habla. Entonces, ona sería ver. Entonces aquí sería hablar y aquí sería ver. Todos estos son relacionados con el verbo ver, que sería una la raíz, y todos estos serían con el verbo hablar, que sería sema la raíz. Entonces ya vemos que tenemos la raíz al final y los afijos de personas y de tiempo y de otras cosas van al frente. Entonces, ¿qué más podemos ver? Tal vez ustedes ya se dieron cuenta que tenemos tres tiempos verbales: presente, pasado y futuro. Entonces, ¿dónde estarán? ¿Están observando? Ok. Entonces, para apresurar este video, vamos a ir más rápido. Donde hay na, observen, donde hay na, hay presente, 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 na, presente, na, presente, na, presente. Entonces, según eso, el segundo morfema
fíjense que hay un morfema aquí que es de persona, el sujeto, quien hace la acción, está ahí. Entonces el segundo morfema, que yo lo pinté de verde, aquí se coló uno que no está de verde, pero yo lo pinté de verde, este segundo morfema sería el tiempo. Entonces el otro tiempo que observamos es li, y es pasado, y donde hay pasado hay li, donde hay pasado hay li, y donde hay pasado hay li, y aquí también hay li. Solo nos queda el futuro, que hay taca, y futuro hay taca. ¿Ok? Quedan otros morfemas por aquí y ya voy a hablar de ellos. En este idioma, vamos a hablar del español primero. En español, si yo quiero la palabra hablo, por ejemplo, ya está incluida ahí la persona del sujeto, tiempo, modo, afecto, todo está incluido ahí, ¿verdad? Por eso yo no necesito decir yo hablo, sino que con decir hablo, ahí está toda la información. Pues si yo quiero decir yo te veo, ¿verdad? O te veo, o sea, el objeto, lo que yo estoy viendo, no está dentro del verbo, sino que es un elemento de afuera del verbo. Entonces yo necesito hacer una frase, una oración prácticamente, y así yo puedo expresar el objeto. En este idioma no, en este idioma el objeto va dentro del verbo. Entonces yo, ¿verdad? Por ejemplo en el 8, yo estoy aquí, pasado, este who, que ya lo habíamos visto aquí, que significa tú, pero ahora en la otra posición, después del tiempo, significa que tú eres el objeto de mi visión, en este caso que es el verbo ver, ¿ok? Entonces utiliza los mismos morfemas de persona, pero en otra posición después del verbo, y ahora como morfemas de objeto. Los que están aquí al principio son de sujeto, quien hace la acción, y los que están aquí de amarillo son de objeto, quien recibe la acción, quien es visto. Yo veo a ti, entonces tú eres el objeto. Él me ve a mí, entonces él es el sujeto, él es quien está viendo, pero me está viendo a mí, entonces yo soy el objeto. Entonces es interesante cómo los idiomas se organizan. Entonces, vamos a seguir. Ustedes pueden dedicar mucho más tiempo a este paso, pero pueden y tienen que hacerlo. Pero para no hacer el video tan largo, yo voy a continuar. Paso número 3. Estime cuántos afijos tiene la palabra. En algunos casos pueden existir tanto prefijos como sufijos. En este caso vimos que no hay sufijos, solo hay prefijos, o sea, morfemas que van antes de la raíz. Tratamos de estimar cuántos afijos se presentan en los datos. Para eso nos fijamos en la palabra que tenga más afijos. Ya que el cuadro tiene que ser un reflejo de los datos, si la palabra más larga tiene 5 afijos, mi columna tiene que tener 5 cuadros, por lo menos para el comienzo, ¿verdad? El objetivo es que el cuadro sea un reflejo de los datos. Bien, entonces, ¿cuántos morfemas tiene la palabra más larga de estos datos? Hasta aquí los datos, hasta aquí hasta la número 6 tienen 3 morfemas, pero de ahí en adelante todas las palabras tienen 4 morfemas. ¿Cuántas columnas debería tener mi cuadro? 4. 4 columnas. Analice los afijos. Entonces, este es el siguiente paso. Aquí hay dos preguntas importantes que debemos responder. ¿Qué significa cada afijo y cómo se expresa ese significado? Entonces, el propósito es hacer un cuadro como este. Yo dije que la palabra más larga tenía 4 afijos, entonces mi cuadro tiene 4 columnas. Para este punto ya yo debo saber qué significa cada morfema. El cuadro solamente va a resumir lo que significa cada morfema, ¿ok? Entonces, yo sé
que ni es primera persona del singular, por eso un uno y una S. Podría poner yo, pero la convención lingüística es poner primera persona del singular, U segunda persona del singular, A tercera persona del singular, igual tercera persona del plural. Yo sé que en la segunda posición de las palabras está el tiempo. Vamos a ir atrás un poquito, ¿se acuerdan? Lo verde es el tiempo. Entonces, aquí está el tiempo. Lo organizo presente, pasado y futuro. Y aquí está el otro morfema del que hablamos antes. Y ahí yo los coloco también. Y al final coloco las raíces. Y en este caso las organicé por orden alfabético. Aquí no organicé por orden alfabético, pero organicé por el orden gramatical, ¿verdad? Igual aquí. Pero en el caso de la columna de las raíces verbales, yo lo organicé así como ven aquí, en orden alfabético. Ese es el paso número 4. Paso número 5, rotulen las columnas. ¿Qué significa eso? Tenemos que ponerle el nombre a las columnas, ¿verdad? Y para eso debemos tomar en cuenta qué hay dentro de cada columna. El rótulo que le pongamos a cada columna expresa parte del significado de esa clase posicional, de esa columna. Los términos lingüísticos utilizados para glosar no son para mostrar cuánto sabemos de lingüística, sino que son para resumir lo que estamos viendo en la tabla, en el cuadro, en el diagrama, y así facilitar la comprensión de cualquier persona con un entrenamiento básico va a poder comprender qué nosotros estamos tratando de decir. Entonces, si dentro de la columna yo encuentro singular, plural, el rótulo va a ser número, ¿verdad? Porque el número es el nivel mayor que engloba singular y plural. Si dentro del cuadro yo estoy observando femenino y masculino, neutro, entonces el rótulo de esa columna va a ser género, porque ese es el nivel mayor que engloba femenino, masculino y neutro. Si yo estoy en el presente, pasado y futuro, dentro de la columna el rótulo va a ser tiempo, ¿verdad? Y así sucesivamente. El rótulo va a depender de lo que hay dentro de la columna. Entonces, aquí tenemos nuestro diagrama. La primera columna le he puesto como rótulo sujeto, porque es la persona del sujeto, es lo que está contenido ahí. La segunda columna, tiempo. La tercera, objeto. Y la cuarta, el verbo o raíz verbal podría ser también. Paso número 6. Propongo una fórmula para esos datos. La fórmula es una forma de resumir los datos. Para hacerla nos basamos en el diagrama de clases posicionales antes realizado. Entonces, la fórmula no la vamos a inventar, no la vamos a parir, ¿no? Dios mío, color de cabeza, no. Si ya usted tiene su diagrama de clases posicionales, la fórmula es solo un resumen del cuadro. Básicamente basado en los rótulos del cuadro. Observen los rótulos que están aquí, no los pierdan de vista, son importantes porque esos rótulos van a aparecer en mi fórmula. La fórmula comienza por la clase de palabra y el idioma, ¿verdad? Aquí está. Ahora viene el sujeto, tiempo, objeto y raíz verbal. Esos son los rótulos de mi diagrama. No los inventé, no, salieron de ahí, del diagrama. Esta flechita es importante porque esto significa consta de, está formado por, etc. Y otra cosa importante es que los elementos que no aparecen siempre, los elementos que son opcionales, como dice aquí, van entre paréntesis. Por ejemplo, el morfema de tiempo aparece en todos los datos. En cada palabra hay un morfema de tiempo, pero el morfema de objeto, de persona del objeto, no aparece siempre. Hay datos que no lo tienen. Entonces ese elemento es opcional, por eso está entre paréntesis. El resto, no hay nada que inventar aquí. Todo está saliendo del diagrama. Así que lo más importante es que el diagrama esté bien hecho
Y lo demás es solo tomar los datos de ahí. Paso número 7. Escribe una prosa. Igualmente. La prosa es una descripción de la fórmula antes de elaborar. El verbo del Swahili y del Congo Oriental. Mire que está aquí el verbo del Swahili y del Congo Oriental. Consta de 4 elementos con el siguiente orden. 2 puntos. Aquí debe de ser 2 puntos. Sujeto, tiempo, objeto y raíz verbal. En el mismo orden que están en el diagrama de clases posicionales, en el mismo orden que están en la fórmula. El objeto es opcional, todos los demás son obligatorios. Pronta, lista la prosa. ¿Ok? Paso número 8, presentar los resultados. Muy importante colocar la clase de palabra y la lengua, el cuadro, la fórmula y la prosa. Esto es lo que yo necesito que ustedes me presenten para la tarea. Este resumen al final, ¿ok? Yo no necesito ver el proceso, a menos que yo diga, ¿cómo llegó a esta conclusión? Bueno, quiero ver el proceso. Yo me comunicaría con cada uno y mandaría una foto o algo así de lo que ustedes estuvieron haciendo. Pero, en general, este es el trabajo que ustedes me van a mandar. El cuadro, la fórmula y la prosa. Entonces, eso es todo. Deseo con todo mi corazón que esta vez el video quede mejor para que ustedes puedan escuchar las indicaciones sin inconveniente. Que Dios les bendiga. Chao, chao.